misión es precisamente recordar la memoria histórica de quienes fueron víctimas de la persecución y que a más de 50 años aún persiste la impunidad sobre los asesinatos que se cometieron, no solamente en el caso de Puebla, para el cual nosotros nos hemos constituido como organización, sino muchos, y no quedó otra muchas veces que tomar las armas. Pero bueno, esto es lo que comentarán, eso es lo que para eso tenemos en el Presidium. Nos acompañan esta mañana, les hemos pedido que nos hagan esa gentileza de comentar el libro. En primer lugar, presento a ustedes al maestro José Juan Jorge Sánchez Zacarías, que ahora me estoy enterando que es José Juan. Sí, que fue Jorge Sánchez Zacarías. Bueno, ya ustedes lo conocen, en general puedo decir a ustedes que es economista, estudia, para quien no lo conoce, tiene estudios de maestría en la UNAM, hizo diversos diplomados en el ITAM, en el TEC de Monterrey, en Cuba, fue secretario del Instituto de Ciencias de la UAP, secretario de Rectoría de la UAP, secretario general administrativo, subsecretario de Educación Superior en Puebla, y actualmente, además de ser participante de varios movimientos sociales, pues es rector de la Universidad Benito Juárez. Nos acompaña también otro camarada insigne, amigo Roberto Borja Ochoa, que también es conocido por todos ustedes. Creo que estamos entre puros camaradas, creo. Igual, sin más, licenciado en Economía, maestro en Ciencia Política, su trayectoria académica y profesional más o menos es la siguiente. Fue profesor investigador en las universidades Autónoma de Puebla, la Metropolitana, la UNAM, en los institutos de investigaciones sociales y económicas, ha sido coordinador de equipos de estudios de la clase obrera mexicana y del Seminario de Pensamiento Político en México. Fue asesor de planeación estratégica de las universidades Autónoma de Puebla, Autónoma Metropolitana, Autónoma de Zacatecas y de Ciudad Juárez. Es autor de varios ensayos, artículos y libros de carácter académico y político, profesor invitado en los cursos superiores de Mando Superior y Seguridad Nacional en la Secretaría de Marina Armada de México y profesor invitado de la Universidad en Montreal, Canadá, asesor del Instituto Mexicano de la ciudad de Dallas, Texas. Bienvenido, Roberto. En tercera instancia, maestro Carlos Figueroa, también conocido en los círculos académicos de este país, de esta universidad y en general. Él realizó su formación en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, obteniendo la licenciatura en 1976, la maestría en 1986 y el doctorado en el 2000. Es profesor e investigador en la Universidad de San Carlos en Guatemala, profesor e investigador de la UAP, ocupa el cargo de coordinador de posgrado de Sociología. Eso pasó hace muchos años. Bueno, ocupó el cargo de coordinador del posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, miembro titular del Consejo Superior de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y es investigador nacional nivel 2 dentro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2 o nivel 3 ya, 2, bueno, ese sigue siendo. Entre sus libros, pues, destaca el proletariado rural en el agro guatemalteco, El recurso del miedo, los que siempre estarán en ninguna parte, Paz Tejeda, militar y revolucionario, en el umbral del posneoliberalismo. Bienvenido, Carlos. Bueno, ya sale sobra presentación, no como completamente conocido, pero pues para quienes no lo conocen, va. En su actividad académica es licenciado en Historia por la UAP, maestro en Historia Regional por el Colegio de Puebla, doctor cum laude en Sociología Política por la Universidad de Granada. Ha sido profesor investigador de tiempo completo de la UAP, institución donde fue, entre otras responsabilidades, director del Museo de la Memoria Histórica Universitaria,
En su actividad política ingresó al movimiento de izquierda revolucionaria estudiantil, brazo de la Liga Comunista Espartaco, en junio de 1966. En diciembre de 1967 fue recluido junto con varios integrantes del MIRE en Lecumberri como responsable de la detonación de un explosivo en la Embajada de Bolivia en México en protesta de Lo dice el libro. Bueno, responsable de la detonación de un explosivo en la Embajada de Bolivia en México en protesta del asesinato de Che Guevara en Bolivia. Sentenciado a 30 años de prisión, permaneció en la cárcel hasta julio de 1973. En septiembre de 1973 ingresó al Partido Comunista Mexicano y participó en la reconstrucción del mismo en los estados de Puebla y Tlaxcala junto con los profesores Roberto Borja Ochoa y Alfonso Vélez Pliego. Redactó el programa por una universidad democrática, crítica y popular, que por años guió la actividad de los comunistas mexicanos en las instituciones de educación superior. En 1970 Sí, eso dijo. En 1979, al frente de un contingente de comunistas poblanos, se incorporó al Frente Sur del Frente Sandinista de Liberación Nacional en los últimos meses de la guerra contra Somoza. Fue integrante del último Comité Central del Partido Comunista y a su disolución, en noviembre de 1981, ingresó al Partido Socialista Unificado de México, donde permaneció hasta mayo de 1984. En su actividad editorial ha publicado La Tendencia Democrática del SUTER, Los últimos años del Partido Comunista Mexicano, 10 de junio, No se olvida, Los papeles secretos del 10 de junio, Reflexión abierta, Represión y rebelión en México, tomos 1 y 2, y fue coordinador y coautor de Asalto al Cielo, lo que no se ha dicho, del 68, y además del libro que hoy nos concita en este foro. Para dar inicio, daremos la palabra de entre 15 y 20 minutos a los presentadores, iniciando en el siguiente orden: maestro doctor Carlos Figueroa, pues maestro Roberto Borja, finalmente compañero Jorge Sánchez Zacarías, para después darle la palabra a nuestro amigo Enrique Condés. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Jorge. Un saludo a todos ustedes, compañeros, compañeras. Bueno, cuando veo a la audiencia aquí presente, no puedo dejar de advertir que estamos aquí en la mesa y en el público, casi todos contemporáneos de los combatientes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Así que seguramente muchas de las cosas que vamos a decir este día, esta mañana, seguramente ustedes las recordarán de manera vívida o incluso habrán vivido esos acontecimientos en carne propia. Quiero empezar diciendo que leí completamente el libro de Enrique, lo cual es una proeza hacerlo en el transcurso de una semana. Son 631 páginas. Es un texto verdaderamente meritorio, me gustó mucho. No lo estoy diciendo porque en las presentaciones uno tiene que alabar al autor y el libro, sino realmente yo creo que el lector de este libro puede terminar la última de sus páginas teniendo un conocimiento muy importante, no solamente acerca de la Liga Comunista del 23 de septiembre, sino también de los otros grupos, de las otras organizaciones guerrilleras que son mencionadas a lo largo del texto. El libro de Enrique es una acuciosa recopilación, análisis de
fuentes documentales de archivo, de fuentes hemerográficas, de fuentes bibliográficas, y a partir de todo ese acervo de datos él reconstruye todo lo que se vivió en la década de los 70s, principios de los 80s, con el surgimiento de diversas organizaciones guerrilleras. Obviamente, el libro se dedica a la Liga Comunista del 23 de septiembre, es su objetivo principal. Sin embargo, es posible conocer y entender a los diversos grupos guerrilleros que existieron, que coexistieron con la Liga Comunista y que también algunos de ellos confluyeron en la fundación de esta organización. También quiero decir que pese al título, la fundación de la Liga Comunista el 23 de septiembre, yo creo que el lector puede también, o la lectora puede también tener una idea clara del desenvolvimiento de la Liga Comunista del 23 de septiembre, no solamente de los hechos que acontecieron a su fundación. Me parece que el libro, en sus distintos capítulos, porque no es un libro que sea, digamos, estrictamente cronológico, cada uno de sus capítulos arranca de los mismos momentos, solo que dedicado a cada una de las organizaciones guerrilleras que va examinando, o de las organizaciones estudiantiles, en este caso la FER, que fue una federación de estudiantes revolucionarios de Guadalajara, que se enfrentó a la FER y de la cual incluso surge una vertiente de jóvenes que decidieron optar por las armas y que finalmente llegarían a concluir en la fundación de la Liga Comunista del 23 de septiembre. Cada uno de esos capítulos destaca el momento, digamos, el momento de quiebre que hace surgir el ánimo insurgente en un sector de la población en México, en este caso básicamente jóvenes estudiantes de distintas universidades. Yo diría que analizando sociológicamente la composición de estos grupos, este es el sector predominante. Y ese contexto es el autoritarismo del partido de Estado, el PRIATO. El autoritarismo en México fue un autoritarismo, digamos, absolutamente sui generis en relación al resto de América Latina. En México no hubo una dictadura militar, no fue el ejército el eje vertebral del Estado, como sucedió al sur del Suchiate y hasta el Cono Sur, en el cual lo que surgieron fueron dictaduras militares inspiradas en la doctrina de la seguridad nacional. En México ese autoritarismo tenía que tener otras raíces, otras características, porque sus raíces eran distintas. El régimen de partido de Estado había surgido de una revolución social de las más importantes de América Latina en el siglo XX, y por lo tanto, desde el principio, por ejemplo, los dos grandes jefes revolucionarios que eran militares, no pensaron en el ejército como la institución que vertebraría el Estado, sino imaginaron un Estado que estaría articulado a un partido de masas. Esto fue lo que hicieron Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, un partido que llegó a convertirse en un partido hegemónico y que, digamos, además de ser impulsor de medidas sociales que resultaron inéditas incluso para el resto de América Latina, como la reforma agraria, el seguro social, en fin, todas las medidas que confluyeron en el pacto histórico que constituyó ese Estado, al mismo tiempo fue un Estado que presentó dosis de violencia y de autoritarismo verdaderamente extremos y de corrupción. Y es ese autoritarismo que se expresa sobre todo en la matanza del 2 de octubre como, digamos, la culminación de hechos represivos y autoritarios, los que llevan
conclusión a diversos sectores de jóvenes de aquel momento a llegar a la conclusión de que la única manera de poder cambiar ese orden es a través de la lucha armada. Fue en 1968, pero hay que recordar que después de 1968 vino la matanza del 10 de junio de 1971, y Enrique también nos relata en su libro cómo todos estos dos grandes hechos represivos traían, digamos, antecedentes, digamos, igualmente represivos. Por ejemplo, la intervención de la Universidad Nicolaita en 1966, los hechos represivos que acontecieron en Guerrero y que llevaron a movimientos sociales a concluir que la lucha armada era el camino. Es el caso de la Asociación Cívica Nacional de Genaro Vázquez Rojas o del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas. Digamos, la represión que ya venía desde antes, como fue el año de 1959, en que maestros y ferrocarrileros fueron también brutalmente reprimidos, o cosas verdaderamente atroces, como el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia por parte del Estado mexicano. El Estado mexicano es por esto, digamos, para los que hacemos análisis latinoamericano, digamos, muy complicado de analizar, porque representa facetas, yo diría incluso hasta progresistas, o si ustedes quieren demagógicas, al mismo tiempo que presenta hechos verdaderamente represivos, ¿no? Creo que una figura representativa de ese Estado mexicano es Fernando Gutiérrez Barrios, ¿verdad? Personero, gestor de las cañerías del sistema, policía, avesado y al mismo tiempo amigo de Fidel Castro, ¿verdad? Gutiérrez Barrios dirigió el operativo para detener a los revolucionarios del 26 de julio de los 50 y al mismo tiempo después les dio condiciones para que esos revolucionarios salieran cuando hacia Tuxpan, se embarcaran en el Grande e iniciaron la lucha revolucionaria en Cuba. Digamos que esa casi como un rostro lejano es el estado por el que se enfrentaron estos jóvenes que llegaron a la conclusión de que la lucha armada era la única vía para cambiar el sistema. Y en el texto uno puede advertir, bueno, son innumerables los nombres que aparecen en el libro de Enrique. Creo yo que un gran mérito del libro es que rescata una cantidad de personajes, de nombres que resultan olvidados para la inmensa mayoría del pueblo mexicano. Ahí están hombres y mujeres que pues tuvieron el valor para organizarse y enfrentar con las armas en la mano a ese sistema. Pero yo creo que para mi lectura dos personajes destacan de una manera muy importante. El primero es Raúl Ramos Zavala, un joven comunista, integrante de la Juventud Comunista, que incluso en el contexto del Congreso de la Juventud Comunista de diciembre de 1970, en el que un sector de la Juventud Comunista decide que no es el camino que está planteando el partido que hay que seguir, y encabeza pues, un movimiento. Y lo interesante es que él pues escribe un texto del tiempo que nos tocó vivir, o conocer también como el proceso revolucionario, que da origen incluso a una tendencia que Enrique menciona que se llaman los procesos. Raúl Ramos Zavala, en su texto, el tiempo que nos tocó vivir, escribe de manera prístina lo que yo considero era la percepción que tenían estos jóvenes para poder romper con el Partido Comunista y romper con otras tendencias que había en el seno de la izquierda que consideraban reformistas y no acordes en los tiempos que se vivían. En el texto de Raúl Ramos Zavala, él dice que lo que se está viviendo en México ya en ese momento es un auge inusitado de la lucha de las masas,
que tiene dos rasgos: la espontaneidad, y esto quiere decir que para él no existe ninguna organización que verdaderamente encabece todas esas luchas espontáneas, las organice de forma, ¿verdad? Un poco en el espíritu de José Revueltas, cuando escribió Por Carrera sin Cabeza. Y al mismo tiempo, Raúl Ramos Zavala plantea que ese auge inusitado de masas también tiene otro rasgo, además de la espontaneidad, que es la explosividad. Entonces, aquí ustedes con esas dos características que destacan, espontaneidad y explosividad, pueden ver cómo visualizaban el clima que existía después del 68, 69, más aún después del 71, el clima que, digamos que en el imaginario de este tipo de revolucionarios, lo que se percibe es casi como, digamos, una situación pre-insurreccional. Bueno, Hay otro texto y otro personaje que también resulta verdaderamente importante en mi lectura de este texto, que es otro joven que no procede de las filas del comunismo, sino procede de la teología de la liberación, de los cristianos, de la opción preferencial de los pobres. Es Ignacio Salas Obregón, quien también escribe un texto, o es un autor importante, un texto que se llama Cuestiones Fundamentales del Movimiento Revolucionario. Me parece que estos dos textos son, como quien dice, la síntesis de los planteamientos que animaron después a la fundación de la Liga Comunista 23 de septiembre. Y fíjense ustedes, tanto en los textos, en el texto de El tiempo que nos tocó vivir, y como en el de Cuestiones Fundamentales del Movimiento Revolucionario, uno puede advertir, digamos, ciertos ecos del populismo de Che Guevara. Por ejemplo, Raúl en su texto dice que se trata de organizar un núcleo armado que funcione como desencadenante político del movimiento de las masas. Esta idea es claramente emparentada con la teoría del foco revolucionario de Che Guevara, que lo planteó en su libro, como después lo llevó hasta sus últimas consecuencias, Regis Debré, el texto de Revolución en la Revolución. Y también en el caso de Ignacio Salas Obregón, o el texto Cuestiones Fundamentales del Movimiento Revolucionario, la imagen que se da en los párrafos que transcribe Enrique en su libro es que México vive una exacerbación extrema de la lucha de clases, y que esa exacerbación extrema de la lucha de clases está caminando necesariamente hacia lo que él llama la guerra civil revolucionaria. Entonces uno puede ver en este imaginario de estos jóvenes, digamos, que México está viviendo ya, digamos, una situación revolucionaria. Aunque Enrique no lo menciona, pero bueno, es posible advertir detrás de las páginas de estos dos textos todo, bueno, la influencia de los textos de Che Guevara, pero también todas las elaboraciones que hizo Lenin sobre la cuestión militar. Digamos, todo aquel que conozca algo de la teoría militar leninista advertirá que detrás de estos textos está la noción de situación revolucionaria, de crisis nacional general, aquel momento en el que, como Lenin escribió, en el que los que gobiernan ya no pueden seguir gobernando como lo venían haciendo, y los que son gobernados tampoco quieren seguir siendo gobernados como venían siendo gobernados. Y esta confluencia es lo que da origen a lo que Lenin llama el momento del viraje. Pero bueno, Lenin escribió todos estos textos en el contexto de la Revolución de 1905, y después en el periodo que va de febrero del 17 a octubre del 17, en el que efectivamente en Rusia hay una situación revolucionaria que los bolcheviques pudieron con mucha finura leer y aprovechar para poder desencadenar la insurrección que hace triunfar la Revolución del 17. La gran pregunta que uno se hace, que el doctora puede hacerse
esas apreciaciones que estaban contenidas en los textos fundacionales de la Liga Comunista del 23 de septiembre correspondían enteramente a la realidad, o si eran, digamos, una parte de la realidad. Y yo creo que eran una parte de la realidad, porque la otra parte de la realidad era que todas estas organizaciones insurgentes y los que teorizaban, los que tenían, digamos, el nivel intelectual y teórico para teorizar sobre la situación, ignoraban que a la par de ese autoritarismo, de esa represión, que además ellos veían no solamente los hechos de carácter nacional, como el 68, 71, sino también lo veían en las distintas manifestaciones de violencia y autoritarismo de los caciquismos regionales. Todo esto era acompañado al mismo tiempo por la existencia de un Estado con una hegemonía como no existía en ningún otro país latinoamericano. En ningún otro país latinoamericano hubo la estabilidad política que hubo en México. En ningún otro país latinoamericano hubo, digamos, esa solidez estatal que el Estado mexicano tenía, porque era un Estado hegemónico. Aparte, digamos, de los hechos represivos que se observaban, el Estado del Viriato llegó a ser un Estado con una gran, digamos, control de la sociedad civil, no solamente control corporativo, sino también control hegemónico, digamos, en lo que se refiere a lo que Gramsci llama el consenso, ¿verdad? Esto fue una realidad. Y yo creo que este hecho, la lectura que yo hago, hice un artículo como estudiante aquí del doctorado sobre el EPR, que fue publicado en Latin American Perspectives, y ahí postulamos que en México, a diferencia de lo que sucedió en otros países de América Latina, las guerrillas no tuvieron una participación. Fueron guerrillas nacionales, como las que se observaron en Guerrero, como la de Genaro Vázquez y la de Lucio Cabañas, y aún uno puede advertir que, pese a que Enrique nos informa en su libro, que la Liga Comunista Mexicana tenía presencia en muchos estados. Finalmente, cuando Enrique hace un cómputo en un cálculo del número de militantes que llegó a tener en su momento un militante de la Liga Comunista Mexicana, ese número llega a 637. Un número puede ser grande, pero está bien, totalmente insuficiente para lo que ellos pensaban desencadenar, ¿no? Bueno, otro elemento que resalta en el libro de Enrique, es que cuando, y el propio Enrique lo señala, que cuando se analiza ideológicamente a estas organizaciones, uno puede advertir en sus elaboraciones teóricas, en primer lugar, el proletarismo extremo. Estas organizaciones en su discurso hablan en nombre del proletariado, pero al mismo tiempo, en el caso de la Liga Comunista, consideran que los sindicatos están totalmente controlados por la burguesía, incluso los descartan como un escenario de la lucha de clases. Ya no digamos organizaciones como el Partido Comunista, Punto Crítico y otras organizaciones que existían en ese momento que son descartadas totalmente por ser organizaciones influenciadas por la burguesía. Entonces encontramos pues un proletarismo extremo y un sectarismo bastante grande, por lo menos en los textos de la Liga Comunista de septiembre no se puede advertir este hecho, ¿no? Por el libro de Enrique sabemos que la Liga Comunista del 23 de septiembre operó desde marzo de 1973, cuando se fundó, y no es un hecho menor que cuando se funda la Liga. Sí. Y no es un hecho menor que cuando se funda la Liga, ya Raúl había sido asesinado y Ignacio Salas Obregón sería asesinado o desaparecido el año siguiente. Que este es otro rasgo que podemos
ver de este texto. Digamos, estas organizaciones guerrilleras, pese a que hicieron, digamos, acciones espectaculares, las FRAP, que secuestró al cónsul de los Leojardi en Guadalajara, o la Unión del Pueblo, que el recuento que hace Enrique de la cantidad de bombas que colocó es verdaderamente extraordinario, pues, colocaba al país en una situación verdaderamente agitada, esa cantidad de detonaciones. Pese a eso, pues esas organizaciones, digamos, fueron sumamente vulnerables a la infiltración y a la liquidación de sus principales dirigentes por parte del Estado mexicano, encabezados por, entre otras figuras, Miguel Nazar Garo, Luis de la Barrera y otros actores, Acosta Chaparro y otros angelitos que después vimos seguir actuando y coludidos con el narcotráfico. Bueno, sabemos que la Liga actuó desde marzo del 73 hasta junio de 1981, cuando se editó el número 58 del periódico Madera. Y este es el periodo, digamos, de actuación. Es muy probable que la Liga haya actuado en los últimos tiempos bastante mermada, bastante, digamos, desarticulada por los golpes. Finalmente, con esto termino. Creo yo que también el libro retrata los procesos políticos, ideológicos, organizativos de las organizaciones que se fusionaron y dieron origen a la Liga Comunista del 23 de septiembre, como fueron los procesos, el MAR 23 de septiembre, el Núcleo Central, los enfermos de Sinaloa, el FER, esta organización o esta corriente estudiantil en Guadalajara, y también de una manera destacada, lo que yo diría que fue más importante, que fue la influencia partidaria que se vincula a todo esto, los procesos como uno de los elementos muy importantes en la fundación de la Liga Comunista del 23 de septiembre. Y el libro también trata a la Asociación Cívica de Genaro, las Rojas, al Partido de los Pobres, con el cual incluso Gámez, la Liga Comunista tuvo una relación. Y ahí vemos otro de los errores de la Liga Comunista, la Liga Comunista incluso pretendió desplazar a Lucio Cabañas del liderazgo de los pobres. Pues lo que revela todas estas limitaciones ideológicas que tuvieron estos jóvenes, ¿no? Las fuerzas revolucionarias, las fuerzas revolucionarias armadas del pueblo, a mí me impresionó también la cantidad de acciones que hicieron. Su noción de la guerra popular provocada, de inspiración maoísta, se diferencia del foquismo, de la idea foquista de Che Guevara, y la organización de la Unión del Pueblo, que después se llamó Partido Revolucionario por la Conquista del Pueblo. En síntesis, me parece que el libro de Enrique es una gran aportación a el rescate de la historia del movimiento insurgente en México. Estoy hablando del que observamos en los 70s y incluso principios de los 80s. Es una reivindicación no laudatoria, es una reivindicación de lo que fueron esos jóvenes valientes. Y repito esto de los jóvenes valientes porque recuerden ustedes que esa frase o esa expresión, jóvenes valientes, le costó la cabeza a Pedro Salmerón en el instituto que dirigía, porque todavía hoy existe, digamos, una narrativa reaccionaria que concibe a esos jóvenes valientes como delincuentes, como terroristas y no como lo que verdaderamente fueron revolucionarios, por los cuales podríamos estar revolucionarios, revolucionarios cuya existencia estaba plenamente justificada, como el Partido Comunista lo expresó, como el propio PRD lo expresó, como punto crítico también lo expresó, que se tenían diferencias, plenamente justificada por ese orden autoritario que se vivía en México. Muchas gracias. Agradecemos a Carlos Figueroa sus conceptos. Le damos la palabra a Roberto Borja.
Pues qué gusto estar con todos ustedes. Creo que hay poco que decir ante tanta veteranía. Conozco a Enrique efectivamente desde hace muchos años y hemos conservado una amistad no siempre con algunas dificultades, pero hasta la fecha, desde el año 1973 en que lo conocí, hemos mantenido esa amistad. En su biografía no se relatan algunas cosas. Fundamos juntos el periódico La Unidad, aquí del Comité Regional del Partido Comunista Mexicano por Tlaxcala. Ahorita volteé a ver a Méndez, éramos miembros de ese comité. Participamos juntos en la lucha por la renovación del Partido Comunista. Alguna vez vivimos alguna aventura en Moscú que casi nos cuesta la amistad de 3 millones. Después hubo algún incidente cuando lo del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ahí tuve el gusto de conocer a su hermano y junto con nosotros, con otros amigos, hicimos todos los esfuerzos por apoyar a Enrique, que finalmente logró zafarse de un incidente menor que se presentó en aquellos años. Pues ahora me da mucho gusto que Jorge Arrazola me hayan invitado. Y veo que Jorge Arrazola, pero Hugo y Fin son del comité o de la Comisión de Justicia y Verdad, y me voy a referir un poquito a eso. Para presentar este libro, que creo, este libro de Enrique Condés, viene a enriquecer de manera espléndida el conocimiento y la reflexión sobre uno de los capítulos más oscuros y dolorosos de la lucha revolucionaria en México, que abarcó una década. Del 15 de marzo de 1973, fecha de la fundación formal de la Liga, en Guadalajara, hasta 1983, año en que ésta decidió disolverse. Cabe señalar que el libro de Enrique, La Fundación de la Liga, viene a continuar una vasta obra sobre la represión y la rebelión en México de 1959 a 1985. Aquí quiero los dedos. Sin embargo, pues no, es que creo que necesito verlo más cerca, si no, no me funciona. El libro, sin embargo, abarca el estudio desde los primeros pasos de la Liga en 71 y toma como antecedente al movimiento estudiantil de 68 y la terrible represión de la cual fue objeto. Se trata de un librazo, tanto por su extensión como por su contenido, de un historiador consumado, manifiesto en la destreza con que recurre a todo tipo de fuentes, libros, periódicos, documentos, manifiestos, volantes, archivos nacionales e internacionales, complementada con la maestría en el manejo de la historia oral a través de las notables entrevistas con los protagonistas de los acontecimientos durante una investigación a la que ha dedicado ya varias décadas de su vida. Tiene algunos capítulos que son verdaderamente joyas que hay que leer. Los capítulos del FER, que arranca desde la época de los vikingos, la parte de la lucha sinaloense que culmina con la época también de los enfermos. Estos capítulos yo creo que son de lo mejor del libro y realmente enriquecen muchísimo el conocimiento y dan mucho para la reflexión. Me parece que en determinados momentos es demasiado cruel, sarcástico e insistente en la crítica a los que llama él accidentes, tonterías o expresiones de la falta de formación y cultura profesional de los muchachos que se avientan a las acciones militares sin estar preparados. Gracias, Enrique, por este incansable trabajo, solo explicable por la pasión con que has decidido vivir la vida como revolucionario, militante y dirigente político, también presente en tu oficio de historiador, porque como tú mismo escribes en el primer tomo de esta
que será quinto, son 5 tomos, ¿verdad? Hasta ahorita sería el cuarto tomo. Dijo Enrique, cuando como ocurre en México, las transformaciones de interés general se atoran, se tornan confusas, se detienen o se posponen, las opiniones y recapitulaciones significativas tienden a darle mayor peso a la historia. En algunos casos, para justificar lentitudes, retrocesos o abdicaciones, pero en otros para entender y ubicar situaciones o etapas, buscar nuevas rutas, explicar y convencer. No es casual que también cites a Luis González y González y haces tuya la frase: lo difícil es concebir un libro de historia que sea solo saber y no acicate para la acción y alimento para la emoción. Leerte es participar contigo en esa emoción de preguntar y explicar cómo el presente puede preguntar al pasado. ¿Qué respuestas podemos esperar de las preguntas sobre la guerra sucia? ¿Cuáles sobre el sacrificio de tantos y tantos jóvenes? Nos has invitado a ver con nuestros propios ojos la dimensión y crudeza de lo que relatas en tus trabajos históricos. La historia real está viva en el presente, nos dijiste hace casi 20 años, porque la una no es posible sin el otro. Dirigir la luz hacia atrás, hacia el pasado, hacia que el pasado ilumine el presente, despejando incógnitas de la actualidad. En términos estrictos, presente y pasado se esclarecen con luz recíproca, terminabas citando a Braudel. Pero hemos llegado a un nuevo punto de altura, después de todos estos años, desde donde podamos preguntar sobre lo que pasó. Ahora terminas el libro llamando a demandar al Estado el reconocimiento de sus abusos, extralimitaciones y crímenes, sobre la base de informar a la sociedad lo que en realidad sucedió y que se reconozcan también las equivocaciones y errores de los rebeldes. ¿Acaso haces tuya las orientaciones de los libros de texto para que se reconozcan los aportes a la lucha que hicieron los movimientos guerrilleros socialistas que nos han permitido llegar hasta aquí? Es decir, al nuevo humanismo mexicano, como por cierto dice la doctora Gómez en la presentación de tu libro. Esta es la perla que tenía guardada en mi pensado. Antes de entrar en el debate, creo que le hizo falta una introducción al libro, porque ahorita voy a explicar, que sintetizara la visión otra vez de los por lo menos 4 tomos prometidos. Creo que la guerrilla no tiene el antecedente del 68 solamente, sino en buena parte de la experiencia mexicana, como sí se puede leer en los libros anteriores. Raúl Ramos viene de la Juventud Comunista y se enfrenta era dirigente de la Federación allá de los Estudiantes de Nuevo León, y llegan, al igual que todos los movimientos en las pasadas décadas, pero sobre todo del 59 hacia el 70, pues al techo de la confrontación directa con el Estado. Raúl Ramos llega a la conclusión de que no hay otra más que la vía hermana. Pero había otro dirigente de masas, era mucho más carismático. Raúl era carismático como organizador, igual que Raúl, el que hizo ¿cómo se llamaba? Raúl, el que hizo el programa del 68. Raúl Álvarez Garín. Igual, Raúl no era el más carismático, pero era uno de los principales dirigentes del movimiento. Bueno, pues el otro gran dirigente del movimiento del 68 en Nuevo León, pues fue alguien que tuvimos aquí en Puebla como un magnífico maestro de economía, Eduardo González. Como igual fue la conclusión a la que llegaron en aquel movimiento del 67, Lucio Cabañas y Serafín Núñez. Mientras que Lucio Cabañas no le queda más que la defensa, la creación de la brigada para la defensa del movimiento campesino, Serafín Núñez ya no le toma ningún sentido a las cosas y se va a preparar, porque era miembro del Partido Comunista, se va a estudiar a Moscú. Estas disyuntivas son claramente
expresiones de las decisiones que en aquellos años se toman. Bueno, lo que quiero decir es que las conclusiones de Raúl, por ejemplo, que señala muy bien Carlos Figueroa, tienen Raúl y muchos de la Liga no encajan exactamente en la introducción que hace Enrique de lo que fue el 68 en México, porque tampoco encaja en él mismo. Enrique ya estaba preso en Lecumberri porque desde el 66, 67 ya andaba en estos aventuras o en esta idea de entrega, de sacrificio. Y no se había vivido todavía, bueno, ya estaba la pastilla anticonceptiva y algunas de estas cosas que después se expresaron como revolución cultural en el 68, en el cambio que eso significó, sino que venían de la experiencia mexicana de ese chocar contra el Estado y que el movimiento mismo llegaba a la conclusión de crear una autodefensa armada. Esa conclusión está presente en Raúl y es lo que había llevado a bastantes grupos y que Enrique recoge muy bien en los otros textos, y por eso yo diría en una segunda edición agregar una síntesis de lo que fue la magnífica introducción al primer tomo de los libros de por cierto que creo que otra observación que yo haría, porque lo que hago yo pues, es la recomendación del libro para que lo compran, lo lean, lo sigamos debatiendo, reflexionando, es que la crítica se hace, los muchachos quieren tomar el cielo por asalto, ven la revolución ya como una cosa inminente y en cierta forma Enrique incorpora un concepto muy interesante que yo no había leído y que le recomiendo también mucho para la reflexión en los textos de Salas Obregón, que es el mito que se basado en George Sorel. Pero aparte de todas las infantilismos, aventurerismos, militarismos o cosas que hay, yo creo que también valdría la pena ya a estas alturas una crítica al marxismo mismo, porque finalmente se llega a una situación en la cual todos los de la Liga y las demás organizaciones se critican entre sí para ver quién es el principal o el mejor o el auténtico intérprete del marxismo. Y da la impresión de que el autor también un poco participa de esto y no toma una distancia con los conceptos fundamentales del marxismo. Aquí unas cuantas notas. Para el marxismo no existía la izquierda en abstracto. Gran parte del trabajo de los marxistas consistía en desenmascarar el idealismo de las diversas corrientes que se decían de izquierda, pero que no fundamentaban su lucha en los resultados más avanzados de la ciencia y terminaban por hacerle el juego a la burguesía. Ciencia y revolución eran entonces los dos aspectos de la doctrina que constituyeron al marxismo y particularmente al leninismo. Y como el marxismo-leninismo se forjó en la lucha contra el reformismo, la ciencia tenía que estar al servicio de la revolución. Y es de aquí que por ahí se volvió a meter todo el idealismo, pues el debate dejó de referirse a los elementos objetivos y se dedicó a dividir a los fieles entre quienes tenían una actitud revolucionaria y los que no. Para el marxismo, la democracia era la mejor envoltura de la dictadura del capital, pero necesaria y deseable como el mejor terreno para la lucha de y organización de los trabajadores. Y ahí donde no hubiera democracia y la sociedad sufriera una crisis, tanto entre los de abajo como en los de arriba, y se produjera una situación revolucionaria, lo que Figueroa llamaba muy bien la crisis nacional, los trabajadores tenían que organizarse para tomar el poder en sus manos.
La democracia se mantuvo como la mascarada de la dominación del capital y se minusvaloraron los propios avances que en ese terreno habían conquistado los trabajadores. La revolución pasó a ser el criterio fundamental para juzgar a los demás, lo cual fue sustituido después por si se estaba a favor o en contra de la Unión Soviética, y lo que se conformó fue el socialismo real como dictadura de un partido y la burocracia a su servicio, en la URSS y en el mundo. Un nuevo viento fresco sopló en favor del revolucionarismo con la épica de la Revolución Cubana. Fidel no esperó a la crisis de la sociedad, sino que la provocó. Con ayuda de los de abajo, puso en jaque a los de arriba y al ejército revolucionario. Y el ejército revolucionario entró triunfante a La Habana. La revolución burguesa en Cuba poco a poco se fue enfrentando a los intereses imperialistas y terminó por declararse revolución socialista tras la derrota de la invasión en Playa Girón y el apoyo de la Unión Soviética. El Che Guevara encontró al proletariado entre los obreros agrícolas y las tareas del socialismo fueron encomendadas al aumento de la zafra. El Che inconforme se fue a crear muchos Vietnams en América Latina y el gobierno cubano apoyó los movimientos revolucionarios en América y África. En resumen, para Marx la clase se educaba en la lucha revolucionaria y la crisis sería el advenimiento de esa situación en que se volvería clase dominante. Para Lenin se trataba de organizar al partido que aprovechara la crisis para tomar el poder. Para él, lo que después fue la teorización de la experiencia cubana y que culminó en la teoría del foco, se trataba de crear las condiciones mismas de la crisis. Me acuerdo muy bien una frase muy bonita del Che que decía: estaban todas las condiciones para la revolución, pero faltaba la certeza de su posibilidad. Certeza que dio la existencia, los triunfos del ejército revolucionario. La clase obrera fue sustituida por el partido en Europa y por el foco guerrillero en América. Si alguna vez importaron los criterios objetivos para luchar por una sociedad más justa, ahora se valía todo. En el sufrimiento y la pobreza de la mayoría de la población. Se construyó una nueva utopía revolucionaria en la que cabían los que estuvieran después de entregar su vida. Cristianos, marxistas, socialistas, libertarios, guevaristas, trotskistas, maoístas y un largo etcétera que llegó hasta la Pachamama misma, pasaron a integrar a la izquierda como sinónimo de la lucha emancipatoria. Para la gran mayoría de estos grupos, la democracia era una farsa con la que había que contemporizar en parte del camino. ¿Cuántas vidas de jóvenes se perdieron en estos afanes voluntaristas? Pero la narrativa seguía vigente. El imperialismo y las burguesías criollas ponían su parte para escribir la trama. En Brasil, Guatemala, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Dominicana, en fin, en casi todo el continente, los Estados Unidos y los militares de los distintos países parecía que solo dejaban abierta únicamente la puerta a la revolución. Bien, algunas otras notas, pero el tiempo avanza. Con esto lo que quiero decir es que hay que incorporar en la crítica también la crítica que ya ahora podemos hacer al marxismo, porque también se puede decir, y ahorita lo mencionaba Carlos Figueroa, el Partido Comunista y el Partido Revolucionario de los Trabajadores apoyaron a los grupos guerrilleros revolucionarios o fueron condescendientes y no tenían las posibilidades realmente de influir para salvar la vida de tantos jóvenes. Yo recuerdo que ya estábamos en el Partido Comunista como Arnoldo Martínez Verdugo, y de hecho los documentos del propio partido en el 16 Congreso del año de 1973 hablaban de que la vía revolucionaria al socialismo en México era una combinación de métodos de lucha que incluía la lucha armada. Y así siempre mantuvieron una relación, digamos, con Lucio Cabañas, que había sido la consecuencia de una evolución de los acontecimientos de Guerrero y en este contexto que antes describíamos, pero también con los grupos que finalmente llegaron a ser los propios enfermos, en donde el partido no ejerció la crítica y sí abandonó o dejó hacer, y pues este sería uno de los grandes temas de la discusión.
porque también se pasa muy rápido en el libro lo que es la conducta de las diferentes organizaciones de izquierda frente a este fenómeno. Y yo simplemente señalo que al partido le faltó ejercer mayor influencia en los movimientos y entre sus jóvenes para conducir la lucha y presentar alternativas. Claro que el partido, dice Figueroa, al final la liga eran 600 y tantos, pues el partido en ese entonces creo que tampoco llegaba a 1800, ¿no? En 1973. Bueno, y la otra cuestión es lo que ya leía yo de la magnífica introducción de Enrique. ¿Cómo ver estos acontecimientos a la luz de hoy? Son los guerrilleros revolucionarios socialistas que, con todos sus errores, sin embargo, se rescata su valentía, su bravura para entregar su vida a la causa democrática. Entonces, ¿dónde queda la crítica a los errores y dónde quedan las responsabilidades? ¿Cómo podemos enjuiciar esto? Se los digo sobre todo a los miembros de la Comisión de Justicia y Libertad. Por ejemplo, hagamos la pregunta, ¿se debe, porque los generales querían esto en el sexenio pasado, ¿se debe otorgar el perdón a los militares involucrados en la guerra sucia? ¿Para qué? Y la Comisión de la Verdad y la Justicia, ¿cuál es el terreno actual en que hacemos las grandes preguntas sobre la justicia y la verdad al pasado? He platicado con Jorge en algunas cosas, he tratado de ayudar con algunas ideas a la Comisión de la Justicia y la Verdad, con el gobierno de Puebla respecto del reconocimiento de su participación como tal gobierno, como organismo, en lo que fueron las crímenes contra los universitarios, y sin embargo no ha habido la más mínima respuesta. Hoy se va a acabar este gobierno, pues ya nadie se acuerda, y realmente no hay nada que hacer, ¿no? O la actitud frente a Ayotzinapa, ¿verdad? Es decir, finalmente, pues sí, un crimen de Estado, etcétera, pero al final el presidente dijo, oigan, sí es un crimen de Estado, pero los militares solo participaron como individuos y fueron unos comandos. Bueno, y entonces, ¿dónde está la caracterización? Que el principio le permitió plantear lo de Ayotzinapa como un crimen de Estado. Porque tenemos un grave problema y eso, ojalá hubiera más tiempo para hacer esa otra reflexión. El grave problema es que no hemos llegado a un punto. Los mexicanos tenemos un deporte favorito. Cada que surge un proyecto, un nuevo grupo o algo así, tomamos las tradiciones en luchas radicales. No estamos acostumbrados a una lucha democrática de partidos que presentan un programa por 6 años, sino en la menor oportunidad le llamamos incluso de izquierda, ¿cuál es su proyecto de nación? ¿No? Como si el proyecto, si imaginan ustedes en Estados Unidos, en Alemania, que los partidos presentaron su proyecto de nación. Es decir, aquí nuevamente esta visión revolucionarista, mítica, de que las cosas van a volver a empezar, de que lo que hace falta es una refundación de la misma nación. Me están marcando el tiempo. Entonces, nuevamente nos encontramos a lo que dice Montero, muy claramente. Cuando en México nos encontramos con que pasan muchas cosas y todo se revuelve, y en fin, pues ¿desde cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la altura que nos permite juzgar los acontecimientos? Vamos a esperar que acaso un juez que llame la tómbola pueda juzgar con la altura de miras a los militares que participaron en la guerra sucia, el ejército que fue un instrumento con su Estado Mayor y con su jefe de Estado, que fue el presidente de la República en estos acontecimientos. ¿Cómo vamos a poder hacer que este juicio a estos años se convierta en un elemento de paz, de conciliación y de convivencia civilizada, como también Enrique llama varias veces son sus llamados a la acción en este libro, y nos dice que para eso está trabajando, y realmente uno se queda muy picado.
porque el quinto tomo habrá que verlo. Ahí nos dice que cómo viene la alianza que finalmente termina en el estallamiento de la guerrilla en Chiapas. Y con eso, efectivamente, pues le daría un cuadro a todo dar, y yo creo que todos debemos agradecerle a Enrique que con esa pasión que lo caracteriza en toda su vida haya abordado este tema y nos tenga ahora con este suculento platillo que hoy estamos platicando. A las 2 mañana. ¿No? Perfecto, sí, es que tengo un compromiso de salida. Perfecto, ¿no? Quisiera iniciar felicitando a Enrique Cortés Lara, a quien conozco desde hace muchísimos años. Es una persona inquieta, siempre procurando participar en planteamientos de libertad, de democracia. Y bueno, su libro es un libro que está bien estructurado académicamente hablando. Es un libro que toca los puntos nodales de cada uno de los grupos y hacia dónde va. Quiero comentar que en diciembre del 70 conozco a Raúl Ramos Zavala en el tercer Congreso de la Juventud. La juventud eran la gran mayoría universitarios. Mañana a las 2. No encontrabas dentro de la juventud un impactante grupo de obreros y campesinos. Eran universitarios. En esa reunión se manifestó la lucha por la democracia al interior del Partido Comunista. El Partido Comunista tenía sojuzgada la dirección nacional y no permitía que gente de la juventud ascendiera. Y entonces en ese congreso fue un congreso de rompimiento con el Partido Comunista. La juventud casi dejó de existir en México. Ese rompimiento, al concluir, se llamó a la guerrilla. Que todos los que quisieran entraran a la guerrilla formando sus grupos, en fin. Y quiero decirles que la gran mayoría de esa juventud decidió irse a la guerrilla. Pocos fueron los que no lo decidieron. También, ¿qué otra característica nos encontramos? Que todos estos grupos guerrilleros que se mencionan con nombres, casi faltaban direcciones, pero en fin, es un libro muy preciso, mucha información, un trabajo descomunal de archivo, de entrevista, en fin, es un libro que genera la imagen de lo que es Enrique, una persona inquieta. La mayoría de los guerrilleros que se mencionan, pues son universitarios. No te encuentras dentro de esta guerrilla de los grupos que se mencionan, no se encuentran obreros y campesinos. Era totalmente universitario. ¿De quiénes son esos universitarios? La gente que estaba en descontento con la antidemocracia. La gente que estaba en descontento por la agresión del gobierno a la sociedad, a los jóvenes. Si ustedes se dan cuenta, en esos grupos no hay líderes del 68, pero eso no significa que el 68 no haya impactado a los grupos guerrilleros. Era parte de su descontento. Yo recuerdo que el 71, el 10 de junio del 71, Raúl Ramos Zavala llamó a que todos los miembros de que se conformaron en guerrilla asistieran a la manifestación en número de 3 y con una arma. Si realmente este grupo hubiese sacado las armas, otro cuento sería en la historia de México. Estuvieron ahí, como lo dice el libro, el grupo de Ramos Zavala, y yo creo que de otros grupos también, pero no hubo la capacidad
como para defender a ese pueblo que se estaba manifestando. Y por eso hubo un crimen de Estado en ese 10 de junio. Otro elemento que encuentro y que lo destaca Enrique es la falta de desarrollo intelectual al interior de la guerrilla. Es cierto que Raúl Ramos Zavala era una persona muy avanzada, muy concreto en sus análisis, igual que Oseas. Raúl se puso el nombre de Lucha David y el otro compañero se puso el nombre de Lucha Oseas. Eran las dos personas más destacadas, más preparadas, más empáticos, eran las personas que creías en ellos desde el momento en que los veías. Otro elemento que existía al interior de la guerrilla era la hermandad. Es decir, había una defensa al interior de cada uno de los miembros de la guerrilla. Y eso se propagaba siempre en todos los grupos. Algo más que faltó es que no había tiempo de desarrollar la teoría marxista-leninista. Si se entra uno a analizar los documentos, vamos a encontrar esa falla. Pero esa falla era natural, porque la mayoría de los jóvenes que participaban en la guerrilla, pues eran de 18 a 25 años. Era una juventud ávida de democracia, de libertad, de luchar por un pueblo de mejora. Esta crítica de falta de desarrollo del marxismo-leninista pues lo hace también Enrique Condesa al final en sus conclusiones. Muchas muertes pues son lastimosas porque demasiada juventud fue asesinada. El gobierno sí los tomó como guerra, una guerra contra la guerrilla. Nazar, en su libro de periodista que lo entrevista, pues es sumamente claro. Para él era una guerra y en la guerra se vale todo. Y ese todo era tirarlos desde helicópteros en el mar a estos luchadores. Esa guerra era torturarlos, masacrarlos, y entonces no existía una fuerza suficiente como para enfrentar esa guerra del Estado. La guerrilla no declaró la guerra. ¿Por qué menciono esto? Porque nunca se organizó para una guerra. No tenía el objetivo como enemigo. Si lo hubiese tenido, otro cantar hubiese sucedido. Por ejemplo, el secuestro del suegro de Luis Echeverría. Pues si era parte del equipo del poder, pues no hubiese vivido, lo hubiesen ajusticiado. Pero faltaba más desarrollo de conciencia al interior de la guerrilla. No existen documentos que permitieran demostrar ese fortalecimiento académico, ese fortalecimiento de conciencia al interior. Yo creo que la falta de unidad nos muestra ello. La Liga surge gracias a descalabros de todos los miembros de las guerrillas. Los asaltos que se programaron a los bancos, pues se programaron con inexperiencia. Y obviamente los golpearon demasiado. A otros grupos, por sus acciones, también los golpearon demasiado. El grupo de los procesos que vienen directamente de la juventud comunista, pues se olvidaron de la práctica de la juventud comunista de trabajar en células, de generar cierto rango de experiencia
clandestina. Pero sí, yo insisto, este libro es un libro bien estructurado. Para los que vivieron esa época, pues lo van a ver, van a recordar, van a saber lo que realmente existió. He leído otros libros también de Enrique y de otras personas, y pues sí, es lastimoso que jóvenes desaparecieron porque no había una práctica guerrillera, no había una práctica que les enseñara cómo cuidarse, cómo caminar en las calles, hacia dónde dirigirse. Las casas de seguridad pues eran entre comillas de seguridad porque eran de familiares, de amigos, y pues la policía sabía seguir la huella y por eso los golpearon demasiado. Es cierto que ese descontento fue grande en el país, así como Enrique menciona, tenía presencia en 20 estados de la República, yo creo que más. Pero también eran muy sectarios los grupos. El planteamiento de Raúl Ramos Zavala de volver a reaglutinar a la gente después de los asaltos bancarios le fue difícil. Y yo creo que a Raúl le pusieron un 4 cuando lo asesinan. Oseas también plantea lo mismo, generar la unidad de toda la guerrilla. Pero esta no se da por la situación de que muchos eran demasiado sectarios, querían predominar, incluyendo el grupo de los procesos que quisieron, que entraron en contacto con Lucio Cabañas, con Genaro, pues trataron de ingresar pero para dominar la guerrilla en el campo. Y obviamente no se los permitieron. Y entonces no fueron aceptados. Solamente algunos se quedaron porque creían en esa guerrilla y abandonaron la otra. Es un libro que a mí me gustó demasiado, me hizo recordar épocas, me hizo saber cómo se movía la gente. Y bueno, las fallas, insisto, son 2: organizativa y de cultura de lucha armada. Gracias, Enrique, por ofrecernos este libro. Gracias, Jorge. La palabra, doctor del libro, Enrique Condés Lara. Muchas gracias. Muchas gracias a quienes amablemente aceptaron la invitación a participar el día de hoy como presentadores. Me refiero a Carlos Figueroa, a Roberto Borja y a Jorge Sánchez Zacarías. Por supuesto, a Jorge Arrazola, que nos animó a todos, nos organizó, promovió el evento. Gracias a todos ustedes por dedicar su tiempo, el tiempo de hoy, de la mañana de hoy, a esta presentación, a esta discusión sobre el libro La Fundación de la Liga Comunista 23 de septiembre. Yo quiero decir, en primer lugar, que, y quiero compartirlos con ustedes, que siento una gran necesidad de explicar a los jóvenes de hoy que no están aquí, sintomáticamente no están aquí, qué fue lo que hicimos, por lo que luchamos, el proyecto por el cual muchos dieron su vida, otros dedicaron sus años, estuvieron en la cárcel, otros fueron desaparecidos, y no me refiero al proyecto en el sentido estricto o restringido de la 23 de septiembre o del Partido Comunista Mexicano, sino a toda esta generación de la cual nosotros fuimos parte o somos
parte, y que decidimos en un momento dado tratar de cambiar el mundo, tratar de transformar la sociedad, tratar de enfrentar los abusos, las arbitrariedades y de construir una nueva sociedad. Necesitamos dar una explicación a todos estos jóvenes de qué fue eso, qué pasó y por qué fracasamos en muchos de los proyectos. Sobre todo, por qué fracasamos en muchos de los proyectos. Y como dice la canción, la vida tomó otros cursos, otros caminos. Pero para ello, que es una inquietud que han tomado muchas personas de esta generación, necesitamos ir más allá de los niveles o de los discursos, de las narrativas que hemos estado o han estado prevaleciendo durante todos estos años. El gobierno era muy malo, represor, explotador, arbitrario, burgués, prohibicionista, etcétera, etcétera. Todos los demás éramos muy buenos, nobles, entregados, valientes, que fuimos misericordiamente reprimidos, masacrados, encarcelados, desaparecidos. Creo que tenemos que ir más allá de este discurso y explicar, hacer esfuerzos por explicar cuál era el mundo de entonces, que es distinto del mundo de hoy, cuál era el país de entonces, que es distinto al México de hoy, y las circunstancias que se presentaron, que llevaron a un conjunto de jóvenes a la conclusión de que los caminos legales estaban cerrados. Ahora, quiero hacer una acotación sobre este asunto. Este conjunto de jóvenes que llegaron a esta conclusión de que los caminos legales estaban cerrados, es inexacto, es una expresión inexacta. Esa idea la tenía un conjunto mucho más amplio de organizaciones de izquierda, empezando por el Partido Comunista Mexicano. Aquí tenemos las resoluciones del 16 Congreso Nacional, donde Arnoldo Martínez Bermúdez plantea: aquí no se puede dar en México la lucha de posiciones, la vía de transformación revolucionaria como la conjunción de una serie de acciones y movimientos en las que las luchas reivindicativas y políticas de calle, las huelgas parciales y generales, las manifestaciones se unen con los movimientos campesinos de ocupación de tierras, los motines callejeros, las insurrecciones y las acciones guerrilleras de todo tipo en una acción contra el régimen. Esto lo decía Arnoldo, conocido actualmente como un gran demócrata. Pues decía Arnoldo también, ¿en dónde está escrito que no será posible realizar primero la revolución, derrocar a las actuales clases dominantes y luego organizar formas de representación auténticas donde las masas elijan a sus representantes sin la intervención de politicastros? ¿Qué quiere decir? Que nosotros no luchábamos por la democracia, no es cierto, nosotros luchábamos por la revolución. La democracia se podría decir, como decía Arnoldo, se podría lograr después de derrocar al gobierno. Y ese proceso era otra de las características que había entonces, todos nosotros, era un proceso de ruptura desde fuera del Estado, no de participación electoral, no de participación dentro de las instituciones, para cambiarlas, democratizar, era desde fuera. Esta idea está muy generalizada, era muy generalizada
en parte la compartían los que fueron los procesos, la organización partidaria, todos los grupos que llegaron a confluir en la Liga Comunista 23 de septiembre. Presuponía, como destacaba Figueroa, un estado de ánimo, una situación pre-revolucionaria. Todos estábamos con esa idea. Este edificio, más aquí este edificio, esta casa, perdón, no era de la UAP, pero en donde estaban las instalaciones universitarias, en el Carolino, enfrente de donde está la Vicerrectoría de Cultura, en la prepa Benito, Juárez, nosotros vivíamos ahí, como los del Comité de Lucha de la Escuela Nacional de Economía en la UNAM, los de Arquitectura de la UNAM, en el Politécnico, vivíamos ahí, noche y día estábamos ahí, porque en el activismo, porque veíamos cercano el proceso. ¿Qué nos faltaba? Entre otras cosas, nos faltaba la clase obrera. Destaca a los Figueroa, ciertamente. ¿Sí? Hablamos, todos reivindicamos al marxismo, el papel de la clase obrera, con su función principal o determinante en el proceso revolucionario, a los campesinos como aliados de la clase obrera, todos salían, casi cada tercer día, apoyar las tomas de tierras, los más, los tiros, etc., o si no, a fomentarlas o a acompañar a Pepe Marchas por la carretera, a remontar. Veíamos muy cercano este proceso revolucionario. Nos faltaba la clase obrera y los campesinos. No entendíamos de esa forma que este país, México, tiene características que en efecto lo distinguen de toda la experiencia de América Latina. El Estado mexicano es un Estado muy fuerte porque tiene una base social muy amplia, muy consolidada, ideológicamente, que es resultado de la Revolución Mexicana, de los pactos que establecieron los grupos triunfadores de la Revolución Mexicana con los grupos obreros, con los grupos agraristas, que es un toma y daca. Es decir, acá, por ejemplo, una diferencia con la experiencia de América Latina. Desde 1923, que es el levantamiento armado que engloba el 70% del ejército mexicano en todo el país. Todos los levantamientos armados, cuartelazos, azonadas, etc., fueron aplastados, fueron derrotados, todos perdieron, empezando por este. ¿Por qué? Por esa alianza del grupo gobernante mexicano con los grupos sindicalistas, con los agraristas. Todos estos cerraban las fábricas, tomaban sus camiones, iban a echar tiros, los agraristas, para defender al gobierno. ¿Por qué lo defendían? Porque era la posibilidad de que les dieran sus tierras, que les dieran créditos, los otros, la sindicalización, las 8 horas, etc. El hecho es de que tenemos un Estado social y políticamente muy fuerte, represivo, que es distinto a los demás. Bueno, eso nosotros no lo veíamos, lo cual yo no creo que sea una falta de cultura, una falta de conocimiento del marxismo, de Marx, de Lenin, de Engels, de Trotsky, de todos estos. Sí, leíamos todas estas cosas, ¿cómo no? Incluso es una de las características de la 23 de septiembre,
que todo el núcleo dirigente inicial, como está Raúl Ramos, está Osea y están otros que vienen tanto de la juventud comunista como de los cristianos por el socialismo, de la religión y de la revolución, eran gente muy capaz, muy leída y escribida, y estuvieron 3 años encerrados, discutiendo, leyendo cosas, haciendo teorías, construyendo proyectos, etc. El problema es, entonces, ¿qué quieres ver o qué no puedes ver? Porque había un estado de ánimo muy generalizado entre las clases medias ilustradas, o sea, como dice Jorge Sánchez, universitarios, incluidos los humanistas, etc., de descontento, inconformidad por la represión del 68, por el 10 de junio del 71, por la represión de las jornadas rurales, por el ingreso del ejército en la Nicolaita, el ingreso del ejército en la Universidad de Sonora, todos estos. Pero esto era un estado de ánimo de las clases medias ilustradas, no de la clase obrera, ni nada. Estábamos muy radicalizados, sí, muy radicalizados, muy como poseídos por esa doctrina del marxismo-leninismo. Sí se conocía, claro, pero lo usabas para encajarlo en lo que tú ya veías o seguías. Y los argumentos, este es revisionista, este es clavecante, este es pequeño burgués, por eso dice esto. Y el otro le respondía lo mismo, citando otra parte de los mismos autores, o incluso del mismo autor. El problema es salirse de ahí, y eso costó sangre, sudor, lágrimas. Por eso, los grupos guerrilleros armados el 23 de septiembre, a excepción de la Asociación Cívica Guerreresa de Genaro Vázquez y el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, eran grupos clase medieros, de jóvenes universitarios, politécnicos, normalistas, etc., sin experiencia real en la clandestinidad, en lo que es la vida clandestina, en la estructuración de organizaciones en la ilegalidad, en el choque con los aparatos del Estado. Entonces eran muy intencionados, bien, muy decididos, sí, muy valientes, sí, pero sin toda esa vitalidad, esas vivencias, todas esas experiencias que sí se vieron en otros países de Centro y Sudamérica, donde había organizaciones que tenían años y años en la ilegalidad, estructuradas así, con experiencias en la vida clandestina, etc. Además, acá en México, la característica que hay es que no ni los cubanos, ni los soviéticos, ni los chinos, salvo un desliz, una serie de los coreanos, tenían interés en desestabilizar este país, en apoyar un proceso revolucionario en México. Entonces estaban aislados. Y eso aislado, ¿qué quiere decir? No tienes recursos, no tienes apoyo, no tienes refugio, no tienes dónde preparar gente, dónde te ayuden en la preparación de gente. Entonces fue una sangría muy fría, muy calculada, responsabilidad del Estado y de la Constitución en el manejo de este problema. Aunque hay que decir también que la política del Estado hacia los grupos guerrilleros, grupos armados, no fue la misma. Es un asunto que hay que estudiar también. Cuando secuestran a Gilfrida la Humada, antes de esto, el FUS, Paquita Carlos y todos ellos, frente a los zapatistas, rápidamente el gobierno negocia con ellos y para que lo suelten y les da lo que quieren. Comunicados en la prensa nacional, en la televisión, etcétera, etcétera.
y el dinero. Bueno, decían, Paquita Caro, oye, no sabemos después qué hacer con tanto dinero. Ahí está. Entonces los metíamos en sobres con un volantito y los íbamos a repartir en las colas que hacían en las mañanas en la Conasupo, donde daban la leche esta subsidiada del gobierno mexicano, repartiendo billetes de 500, era un chorro de dinero. No sé si habría billetes de 500, entonces era 500. Recibía su billetito y a la vez iban por su leche, subsidiada que la gobierno mexicano. Bueno, cuando secuestran al cónsul, también negocia el gobierno. 32 van para allá, para Cuba. El gobierno de Cuba, Fidel Castro, acepta esto porque quiere establecer un sólido vínculo con el gobierno de Echeverría. Sí, en realidad, Fidel Castro le saca, le quita la papa caliente a Echeverría. Ahora, cuando llegan allá, Piñeiro, Barbarroja, les dice a todos, ahí en el aeropuerto, aquí no van a recibir adiestramiento militar, aquí no van a recibir recursos para esto, aquí no va a haber un programa de La Habana a México, no, al revés, nada. Quieren estudiar horas, quieren trabajar horas, pero nosotros, oye, buscaba mantener sus relaciones con el gobierno mexicano, y lo habían dicho muy claramente. ¿Qué hay por arriba de la revolución que sea Fidel Castro? Nada. ¿Sí? Y el interés de la revolución era mantener esa comunicación con el gobierno mexicano. Bueno, ahí negocia el gobierno. Ahora les van afuera y les dan el dinero, todos los comunicados, etc. Otro caso, Liga de Comunistas Armados en Monterrey. Eso es una experiencia que algunos pueden conocer. Están muy bien los de la Liga de Comunistas Armados actuando en Monterrey, en Nuevo León y en Tamaulipas, básicamente. Y en una de estas reuniones, se le da un tiro las células no vayan, no hacían caso también ahí. Se da un tiro y le da a una compañera que se llama Erno Valle, todavía vive. Entonces, ¿qué hacemos? Hay un médico de ellos, pero hay que llevarlo a una clínica, la llevan a una clínica privada, pero hay uno de los que están ahí, enfermeros o auxiliares, y lo reporta. Entonces le cae la policía y agarran la Edna y ahí los empiezan a torturar la pierna. Y entonces empiezan a pescar a todos. El dirigente de ellos, muy capaz, muy frío, ¿qué hacemos? Ya estamos valiendo por. No, pues hay que sacar una guerra. Y organizan ahí en el acto, secuestro de un acto de mexicana. Que tras suerte de ellos iban dos de la embajada importantes de la embajada norteamericana y dos hijas del gobernador de Nuevo León. Entonces, a ver, todos a ver, detenidos para la revolución. Entonces lo que piden es que entreguen a ellos, que entreguen a los que ya tenían presos y que voceen por radio: fulano, sultano, véngase al aeropuerto que ya los vamos. Ahí están. Y como estaba la experiencia de los palestinos, que andaban secuestrando aviones y luego les caían las tropas especiales israelitas o todo, ¿sí? Ellos decían: todos los que se acerquen a este avión tienen que ir en calzones, tienen que venir en calzones. Es que debemos ver el aire de las llamas, es que para la comida de los palestinos en calzones. Entonces todos los que, no sé si habrá, deben tener que revisar esos archivos, pueden ver las fechas y ver ahí en la
las grabaciones, a Nazar en calzones y al otro en calzones, haciéndose pasar como trabajadores de aeropuertos, pero entonces todos decían, mira, ese es Nazar, bueno, ahí el gobierno mexicano negoció y vamos. Pero a partir del secuestro de Rubén Figueroa, centralmente es el caso, había el antecedente del secuestro de Suizo, que era un tipo de izquierda, fundador de la Universidad de Guadalajara, progresista, en fin, lo secuestran y brinca toda la izquierda amplia, no sé, toda la intelectualidad mexicana, oigan, suelten, lo tienen que soltar. Lo secuestraron porque era el papá de la compañera María Esther, la esposa del presidente. Y con eso lo obligamos a echar fuera. Pues no lo lograron. La desgracia en este caso para Echeverría fue que este señor agarró toda la prensa nacional e internacional. Cuando lo soltaron, declaró: no son delincuentes, son revolucionarios jóvenes entregados para una causa para mejor del país. Se desvió la posibilidad de sacarle mucho jugo al gobierno mexicano de este caso. Pero se cierra, se va cerrando el gobierno como respuesta a las acciones de los grupos armados. Lucio Cabañas empieza unas negociaciones, unos acercamientos con Rubén Figueroa, que era el candidato del PRI al gobierno del Estado. Y bueno, vamos a tener un encuentro. Figueroa nos dijo: vamos a ponernos de acuerdo para hacer cambios, reformas, etcétera, etcétera. Abrir acá, en Guerrero, la situación. Para todo esto, quiero decirles, porque además está escrito, recordad, está escrito en el tomo 3 de Represión y Rebelión, las relaciones que tenía el Partido Comunista Mexicano con Lucio Cabañas. Lucio Cabañas era miembro del Partido Comunista Mexicano, junto con Serafín. ¿Qué hace un miembro del Partido Comunista, un militante del Partido Comunista en una situación como las que se les presentó a ellos, que les reprimen un meeting en la escuela, en su escuela primaria? Van a la dirección del partido. Oigan, pasa esto. Hay una cantidad de reuniones de Lucio Cabañas después de lo que pasa en Atoyac, inmediatamente después, ya estando en ser perseguido, etc., con una comisión especial del Comité Central para los Asuntos de Ilegalidad, Seguridad y todas estas cosas. Y ahí acuerdan formar el Partido de los Pobres, no marxista-leninista, no, porque eso no es muy radical. Y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. ¿Por qué de ajusticiamiento? Porque era un grupo de autodefensa para vengar a los padres de los maestros asesinados. Y está el Comité Estatal de Partido, sobre todo en Guerrero, pasando armas, pasando medicinas, etcétera. Lucio, cuando hace el secuestro de Figueroa, es decir, lo que hace Lucio es darle una parte al partido comunista, no a otros. Eran las relaciones. Entonces, Lucio Cabañas establece esa relación con Figueroa y vamos a ver en tal lugar, ahora le vas. Y ya estando ahí, Lucio Cabañas le dice: quiero comunicarte que estás secuestrado. Y secuestra muy mala, una acción muy mala, condenable. Lo engaña así, pum, se lo lleva. Eso lleva al gobierno a ciertas conclusiones. Con esto no se puede negociar, con esto no se puede tratar, y a una política entonces de exterminar a los dirigentes, exterminar a los reincidentes. Había gente de la 23 de septiembre, otros grupos, estaban en la cárcel, salían y entraban para se reintegraran a eso. Entonces aumenta el número de denuncias de desaparecidos y son pocos los que llegan a las cárceles, ya, ahí los están, y en particular en el estado de Guerrero.
Estas son particularidades de la lucha armada en México. Yo creo que es necesario analizarlas, es necesario decirlas, es necesario reflexionar sobre ellas, valorarlas, para poder entender lo que ocurrió, tener conciencia de entender lo que pasó, las causas del desarrollo de esto y lo que surgió de ahí. ¿A dónde llegó? ¿Sí? No queríamos cambios democráticos, queremos la revolución, ¿sí? No queremos apertura, queremos revolución, ¿no? ¿Y qué resulta? Que con toda esta acción conjunta de grupos, etcétera, con una insurgencia sindical, telefonistas, electricistas, sindicalismo universitario, etcétera, tomas de tierras muy extendidas en zonas del país, ¿sí? Todo esto va obligando, llevando al gobierno a la necesidad de abrir la puerta. ¿Sí? Decíamos, desde Bucareli, donde está la Secretaría de Gobernación, ¿cómo veías el cuadro? Como una olla de presión que puede reventar. Entonces fueron abriendo manos, fueron negociando, haciendo concesiones, legalizando los partidos, no solamente legalizando, ya podíamos acá en Puebla, por ejemplo, salir a hacer manifestaciones. Cada 1 de mayo reuníamos una buena cantidad de gente y nos hacíamos paso a pasos en la manifestación oficial, porque no querían lo de la CTM, luchar palos. Ahora, éramos un buen contingente. Pasamos frente a al estrado donde estaba el gobernador y nos paramos a mentarle la madre a gusto. La revolución, ya salíamos. Y luego los de atrás, nosotros ahí, aguantando, ¿no? Y después de ahí nos fuimos a echar unas chelas en la feria del pueblo. Ya habían cambiado, estaban cambiando la situación, las cosas. ¿Ven? Entonces resulta que no se abrió paso a la revolución, pero se abrieron paso cambios democráticos, modificaciones en la relación del gobierno con los ciudadanos, empezaron la posibilidad de manifestarte libremente, de tener periodiquitos. Aquí no solamente teníamos la unidad, sino que teníamos participación en periódicos locales. Fue desde un punto de vista un fracaso, una derrota espantosa, y desde otro punto de vista inesperado, un triunfo que explica la situación por la que estamos. ¿Qué es una de las funciones de la historia? No se repiten nunca las cosas porque no las conoces. Entonces, esto no es cierto. Lo importante de la historia es entender dónde estás pisando ahora. Y no puedes entender dónde estás pisando ahora si no conoces los procesos que llevaron a este momento, las posibilidades que hay de mejorarlos, porque se mantienen ciertos problemas viejos, porque se ha avanzado en otros. Para eso necesitas preguntarle a la historia. Para eso es. Y ese es el propósito de la fundación de la Liga 23 de septiembre. Les agradezco mucho. Le damos las gracias al compañero Enrique Condés, que su disertación nos fue bastante interesante por muchas cosas que sabemos y otras que no sabíamos. Antes de despedirnos, quiero darle la palabra al compañero Walter Vallejo para que en nombre de la Comisión de la Verdad y la Justicia entregue un reconocimiento a nuestros participantes. También agradecemos al Instituto de Investigación y Ciencias Sociales Alfonso Vélez Pliego,
por el apoyo que nos ha prestado en esta ocasión y siempre a su director, que estaba con nosotros hace un momento, Giuseppe Bruto, y a todos ustedes también por su asistencia. Walter. Bien, voy a hacer una muy breve intervención, una a título estrictamente personal y otra, como decía su compañero Arrasol hace un momento, a nombre de la Comisión de la Verdad y la Justicia. La personal, creo que quiero hacer una invitación a los 5 personajes que tenemos en este momento en la mesa, a todos y cada uno, en conjunto o separado, o como mejor les acomode, a que aborden en alguna de sus obras, un libro, conferencia, no sé, algo que en el movimiento izquierda mexicano ha sido siempre abordado de manera muy tangencial y muchas veces hasta menospreciado. Y les digo porque me tocó vivirlo. Se trata de abordar cuál ha sido la trascendencia de la clase obrera en el movimiento de izquierda mexicano. Y cuando hablo de clase obrera, podemos hablar de un montón de sindicatos, charros y lo que ustedes quieran, pero hay 5 sindicatos que son clave, que son los únicos 5 sindicatos nacionales de industria. ¿Cuáles son? Son los petroleros, son los electricistas, son los mineros metalúrgicos, son los ferrocarrileros y son los telefonistas. Hay otros, los maestros, que son nacionales, pero no son de industria. Y hay otros que son de industria, pero no son nacionales. ¿Sí me explico? Estos 5. Sobre estos recae la columna vertebral de la economía de México. Y han sido, por ejemplo, de estos 5 sindicatos, 2 fueron importantísimos en el movimiento izquierda. Uno, el de ferrocarrileros, pero el Partido Comunista y los movimientos de izquierda sí los vieron y dijeron toda nuestra solidaridad moral, pero nada más. Lo mismo ocurrió con la tendencia democrática de los electricistas, ahí nos involucraron un poquito más. Hubo gente que se fue a meter en los piquetes de huelga, y hubo incluso enfrentamientos violentos, en fin. Pero cuando vino la represión de que el ejército toma las instalaciones universitarias y coopta a los dirigentes sindicales de Puebla y de Guadalajara, la izquierda se desapareció. A mí me dolió mucho la de los telefonistas en el 76. Organizamos un movimiento, en el que yo sí era yo telefonista, por allá no. Organizamos un movimiento muy fuerte, pero también, como aquí se acaba de decir, espontáneo. Y muchos de nosotros en aquella época nos afiliamos al partido y fuimos a hablar con Valentín, con Arnoldo, con Posadas, en fin, y nos dijeron que estábamos demasiado radicalizados. El partido de la clase obrera no entendía a la clase obrera. A los mineros metalúrgicos, ¿quién nos recuerda? ¿No? Y a los petroleros solamente cuando Cárdenas los utilizó para legitimar la expropiación petrolera. Mientras la izquierda esté ausente de la clase obrera mexicana, no va a pasar de allí. En el momento actual, con todo el respeto, admiración y cariño que se le tiene al actual presidente de la República, hay un punto que no tocó, que fue de la reorganización sindical. La reorganización sindical no significa solamente cambiar ciertas condiciones de trabajo y aumentar el salario mínimo y esto son situaciones laborales, no, de la organización sindical. El chavismo ahí está intacto, tal como estaba hace 6 años hasta ahorita.
Tal como estaba hace 6 años, está ahorita. Y está agazapado. Y con un poder de manipulación de los trabajadores fundamental, que en el momento en que el chavismo considere sus intereses amenazados, se levanta en rebelión a toda la clase obrera mexicana. Mientras no haya una reorganización de la vida sindical a partir de la propia Constitución, evitando, por ejemplo, la reelección. Tenemos telefonistas a un líder que cumple 50 años al frente de la organización, y aquí en México, y aquí en Puebla, en la Universidad de Puebla, a un líder sindical que le dijeron: aquí solamente me saca el muerto, y lo cumplieron. Y estoy hablando de un sindicato de izquierda. Bien, eso es lo que quisiera pedirles. Gracias, un análisis más de fondo. Ahora paso a lo otro. Voy a darle lectura. Dice: la Comisión de la Verdad y la Justicia para los próceres universitarios poblanos otorga el presente reconocimiento al doctor Carlos Figueroa Ibarra por su destacada participación como comentarista en la presentación del libro La Fundación de la Liga Comunista, 23 de septiembre, del investigador Enrique Condés Lara. Evento en el que se realizó tanto una narración como un análisis crítico y contextual del origen de dicha organización guerrillera en el marco de la denominada Guerra Sucia que el Estado mexicano desarrolló en contra de los movimientos insurgentes en la década de los 70 del siglo XX, así como sus repercusiones posteriores y su trascendencia hasta la actualidad. Heroica Puebla de Zaragoza, a 5 de septiembre de 2024, en representación de la Comisión de la Verdad y la Justicia para los próceres universitarios poblanos, firma el doctor Pedro Hugo Hernández Tejera y su servidor, el maestro Walter Fernando Vallejo Romero. Igual texto para Roberto Borja Ochoa. Idéntica redacción para Jorge Sánchez Zacarías. Redacción más o menos semejante, pero en otra calidad, no de comentarista, sino de moderador de este evento, para el doctor Jorge Efrén Arrazola Cermeño. Y para cerrar con broche de oro, pues al investigador Enrique Condés Lara, por su destacada participación en la presentación del libro La Fundación de la Liga Comunista, 23 de septiembre, de su propia autoría, y todo lo demás, las relaciones semejantes. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia.